vamos a ver una gráfica comparándolas con varios países, la gráfica de España comparada con la de Italia y Estados Unidos, para ver qué ha estado sucediendo durante estos 60 días aproximadamente que dura el confinamiento por el COVID. En primer lugar, tenemos tres columnas, que son una columna de color azul correspondiente a España, otra columna de color naranja que corresponde a Italia y otra de color amarillo que corresponde a Estados Unidos. Cada una de esas columnas se dividen en tres columnas, que son una columna de fallecidos diarios, otra de fallecidos acumulados y otra la de la fecha. Están puestas de esta forma para hacer coincidir después las gráficas de los tres países, para compararlo posteriormente en la gráfica y ver qué diferencias ha habido entre un país y otro. En las columnas K, L y M tenemos los gráficos de media a 4 días para hacer otra gráfica nueva, un poco más suave, y se puedan comparar mejor las tres gráficas de los tres países diferentes. Yéndonos a la gráfica de 4 días de media, que es más suave que la otra, que tiene muchos picos de subida y de bajada, y una gráfica más suave, vamos a hacer la comparación ahí para ver qué ha estado ocurriendo en España, comparando con Italia y comparando con Estados Unidos. En principio vemos que en España, al principio de las curvas, desde el día 9, 10, 11, etcétera, 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 hasta el día 31, tanto España como Italia y Estados Unidos mantenían una pendiente, una tendencia similar una con respecto a la otra. El día 31 vemos que Italia en color naranja, en la gráfica color naranja, España en color azul y Estados Unidos en color amarillo, vemos que la pendiente en Italia aproximadamente son de 30 y pico de grados. En España empieza a subir, vemos que la curva azul está por encima de la curva naranja, y eso ocurrió el día 31. No ocurrió nada especial, pero sí ocurrió 15 días antes. El día 31 corresponde en España al 23 de marzo. El 23 de marzo no ocurrió nada especial, pero sí ocurrió 15 días antes. Teniendo en cuenta de que esta gráfica está basada en los fallecimientos, evidentemente la persona que fallece aproximadamente unos 15 días posteriormente al que ha sido infectado. O sea, si ahora mismo nos vamos desde el día 31, que corresponde al 29 de marzo, y nos vamos 15 días antes, corresponde al 8 de marzo. O sea, hubo un cambio de tendencia porque el 8 de marzo hubo algo que provocó que los contagios fueran mayores, por lo tanto los muertos fueron mayores posteriormente a eso. Otra de las cosas que podemos ver en la curva es el día 37. El día 37, si vemos la tendencia de subida real, que era de color rojo, la línea roja finita que tenemos, que al final pone subida real, se aplana, ya no sube en esa misma posición, en esa misma pendiente, sino que se aplana un poquito, y es la línea que pone línea de confinamiento, la línea azul. Evidentemente el día 37, que corresponde al 29 de marzo, 15 días antes, que corresponde al 14 de marzo, debido a eso, ya no subimos tan rápido. El confinamiento provocó que la gente no se infectara tanto, por lo tanto, la cantidad de muertos pues bajó. Siguió subiendo porque el virus se extendía, no con tanta facilidad, pero seguía extendiéndose. Vemos que aproximadamente la tendencia ya sí que casi se pone como Italia. Lo que pasa es que nosotros estábamos mucho más altos, porque evidentemente teníamos más cantidad de muertos que en Italia, y eso es que nosotros tenemos menos habitantes que los italianos. Llegamos a un pico alto, un máximo, y empezamos a bajar.
La bajada durante unos cuantos días, hasta el día 55, era una bajada que he puesto aquí estimada en negro, que se suponía que tendríamos que haber seguido esa línea hacia abajo. Esa era la forma, el estilo que aparentemente la gráfica daba. Pero ocurrió algo el día 55, que subimos y de pronto esta línea se ha pasado un poquito más arriba de color verde. O sea, es como si hubiéramos pasado a 4 o 5 días después. O sea, la cantidad de muertos evidentemente ha subido, pero la línea se mantiene bajando. ¿Qué ocurrió el día 55? El día 55 era el 16 de abril. El 16 de abril tampoco ocurrió nada de especial, pero 15 días antes sí, el día 1 de abril. ¿Qué fue? Fue que empezaron la empresa y los trabajadores a, pues eso, en fin de confinamiento para muchos empleados que tenían que ir a trabajar para evitar que la economía se hundiera. ¿Provocó algo esto? Pues se ve claramente en la gráfica que sí provocó afectó a la gráfica, afectó a la cantidad de muertos. En base a esta gráfica podemos ver que el 8 de marzo, el día de las manifestaciones de 13-13, sí afectó, aumentando la cantidad de muertos. El 14 de marzo sí afectó, evitando que la gráfica subiera. Por lo tanto, sí que bajó la cantidad de posibles muertos que hubiera podido haber. Y el 1 de abril, la comienzo de trabajo también afectó porque la curva que tendría que haber sido haber terminado el día 77, 80, poco más o menos, pues no, tardará mucho más tiempo en bajar esa cantidad de muertos al final. Estas son consecuencias de lo que ha ocurrido con estos 2 meses. Consecuencias, se puede decir, a corto plazo de ahora, ¿no? Pero anteriormente han ocurrido cosas que han afectado también a eso. Aunque aparentemente parece ser que no, pero sí ha ocurrido. ¿Qué era? Pues teníamos en España 4.617 camas de UCI con respiradores. Se supone que tenían los respiradores todas esas camas. Y en la columna O, vemos en la cantidad de personas que tendrían que estar basados en la cantidad de muertos, porque los que estaban muertos se supone que están tan mal que tendría que haber estado en UCI antes de llegar a morirse, ¿no? Entonces, esas personas que han muerto, pues, pues esa gente tendría que haber estado 15 días antes, durante esos 15 días anteriores, deberían haber estado en la UCI para evitar su muerte, y desgraciadamente pues no pudo ser. Entonces, en esa columna O, lo que tenemos es la cantidad de personas que aparentemente tendrían que haber estado en la UCI. Empezamos por 0, 121, 1000 y pico, después 4000, 7000, 10000. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando pasamos ya de las 4600 camas, como hay 4800 personas que están mal, que murieron, son 4800 personas que murieron, y de esas 4800 había solamente 4600 camas, por ejemplo, pues había 200 personas que han muerto y que no han tenido cama. Entonces, a la derecha, en la columna P, podemos ver la cantidad de personas que han muerto sin haber podido estar en la UCI. O sea, son personas que no había ni respiradores para ellos, ni camas, ni nada. O sea, que han muerto por dejadez. ¿Dejadez de quién? Pues dejadez porque hace años las camas de UCI, había muchas más camas de UCI en España, y a alguien se le ocurrió empezar a esquilmar un poquito la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada. Y no es de ahora, esto no es de ahora, esto es de hace ya años, y no de un partido, sino de unos cuantos. Hemos tenido consecuencias en base a cosas que se han hecho hoy mal, y hemos tenido consecuencias de las cosas que se han hecho mal hace ya mucho tiempo. Y han muerto una cantidad de 12.000 personas, de los que actualmente están muriendo, de esos 25.000, que serán evidentemente muchos más que eso. He hecho yo un cálculo con otra hoja y tendrían que haber aproximadamente unos 45.000 muertos.
cuando se están diciendo que son 25.000 y tienen que ser muchos más que eso. O sea que tenemos 12.000 muertos por culpa de no tener camas, respiradores. Muchos de estos así serían por infecciones, por no tener la mascarilla, respiradores, médicos que han estado expuestos demasiado tiempo a muchos virus y han muerto por ese tipo de causas. Otra de las cosas que podemos ver es que en España subimos más rápido que Italia. O sea, que hicimos las cosas peor que Italia, que todo el mundo se reía de Italia diciendo, qué mal lo han hecho los italianos, que no sé qué. Bueno, pues España ha sido el peor país de cómo se han hecho las cosas. En la gráfica vemos que Estados Unidos subió más, pero esa subida corresponde a que ellos lo han hecho, yo creo que peor incluso que España, y sube más alto porque tiene mucho más habitantes. Nosotros llegamos a un pico 800 muertos diarios, es el pico medio, y Estados Unidos está llegando a 3.500, o sea que, pero evidentemente nosotros tenemos muchísimos menos habitantes que. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto así que está pasando? ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues vemos que los políticos tienen miedo más por la economía que por la salud pública, o sea que le dan más vueltas a la cabeza por cómo benefician a bancos y a empresas a los propios españoles, a las personas normales y corrientes. Podrían haberse hecho muchas cosas para evitar ese tipo de cosas. También tienen mucho miedo a las denuncias, que evidentemente yo creo que tendríamos que denunciar muchas de las cosas que se han hecho, no mal, sino peor. Muchas de las cosas que tendrían que haber hecho y no han hecho porque simplemente porque les da igual, simplemente ellos van a lo suyo, cobran y ya está. Están 4 años y si lo llama bien y si no, pues se buscarán la vida porque grandes empresas son muy coleguillas de ellos y cuando salgan, pues muchos de ellos pues irán a empresas grandes para seguir viviendo del cuento. Cosas que no han hecho y que deberían haber hecho es los impuestos de los autónomos, no se les ha perdonado, se les ha cobrado a muchos de ellos, no han pagado los ERTE rápidamente, tendrían que haber tenido un dinero extra ahí para casos como estos para poder pagar a familias. No se toman ese tipo de decisiones para no perjudicar a las grandes empresas, pero sí perjudican a los trabajadores normales y corrientes. O sea, ¿qué, ¿qué demuestra esto de la política? Que tanto derecha, izquierda, eso, todo eso es mentira. Aquí lo único que hay es beneficios para algunos coleguillas, y ya está. ¿No? Eso de los políticas de hoy día, quien cree en derecha, izquierda y eso, yo creo que está equivocado totalmente. Esto no es una cuestión de ideología ni nada de eso. Esto es una cuestión de pasta, de lo único que hoy día manda en el mundo. Y ya está. Yo creo que es hora de abrir los ojos y ver que los políticos no benefician al pueblo, sino a partidos, a empresas, a bancos. Se benefician a ellos mismos y a sus amigos. Y vemos que realmente sobran el 80% de los políticos, que cobran demasiado por no hacer nada, muchos de ellos, o por hacerlo muy, muy mal. El sistema no va a cambiar, porque ninguno de ellos va a cambiar un sistema donde salen beneficiados ellos, sus amigos, sus colegas, sus familias, sus negocios. No lo van a cambiar, no lo van a hacer. Y cuando hablo de eso no hablo de partidos concretos antiguos, sino incluso los modernos de ahora que vayan entrando van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tú haces un partido y se te cuelan 18 buenas personas y 18.000 que lo que quieren es vivir del cuento. O sea que, y eso le está pasando a Podemos, a Ciudadanos, etc, etc, etc. O sea que, ¿cómo cambiar el sistema? Bueno, habrá que buscar una forma, pero se puede cambiar. Y habrá que cambiarlo, porque no podemos seguir así, que un país como España, que tiene una riqueza increíble, que los trabajadores producen igual que el resto del mundo, igual que un alemán, igual que un francés, igual que un Estados Unidos, producen igual. Lo que pasa que aquí en España parece ser que los políticos usan eso para decir que los españoles no hacemos las cosas bien, tal igual, pero eso es mentira, es totalmente falso. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, tendremos que hacer algo. ¿De qué forma? Pues
lo veremos.